una pirata seductora encanta a un soldado y le quita su fortaleza. El atrevido plan de un joven patriota que cambia el rumbo de la guerra. Y el escape de un rey resulta terriblemente mal. Pero antes, el deseo de un hombre por conseguir el conocimiento absoluto lo lleva a un pacto con el diablo. Este es el castillo donde los sueños se vuelven pesadillas. Ubicado en el tranquilo campo sur de Países Bajos, está el poblado de Baardenberg. Aquí se erige una ciudadela ominosa entre el paisaje, el castillo de Baardenberg. El castillo de Baardenberg tiene aires amenazantes. Construido en el siglo XIII, esta estructura defensiva tiene la forma de un polígono y las paredes de piedra son muy gruesas. Los extremos puntiagudos de las torres alcanzan 3 niveles de altura. Al interior hay una escalera que nos lleva a un taller deteriorado. El yeso está resquebrajado. Hay solo una ventana que deja entrar algo de luz. Algo tiene este cuarto que lo vuelve aterrador. Este edificio embrujado sirvió de escenario en el pacto infame entre el hombre y la encarnación del mal. Esta es la historia de alguien que sucumbió a la tentación y que luego sufrió las consecuencias terribles. A lo largo de Europa, la ciencia y la tecnología han progresado como nunca antes. Inventos como la imprenta y el microscopio han ayudado a empujar los límites del conocimiento. De pronto tenemos nuevos conocimientos, ideas y maneras de aprender cosas sobre el mundo. Pero esta revolución intelectual tiene un enemigo poderoso, la Iglesia Católica. Esta curiosidad era mal vista por la Iglesia. Ellos controlaban el conocimiento de este periodo. No querían que la gente hiciera preguntas porque ya tenían todas las respuestas. Aún así, según la leyenda, uno de los científicos desafiantes que buscaba más sabiduría es el doctor Johann Faust. Fausto intentaba ir más allá de las enseñanzas de la Iglesia y observar el funcionamiento del universo. Por años, el académico experimenta con la alquimia y la astrología en su laboratorio en el castillo de Baardenberg, pero no logra descubrir nada nuevo y se desilusiona. Podríamos decir que Fausto pasa por una crisis de la mediana edad. Él es un hombre que ha pasado toda su vida aprendiendo y ahora piensa, ¿para qué hice todo esto? Consumido por la ambición, Fausto busca otro método. ¿Cómo podría conseguir todo lo que quiere? El poder, la influencia y también la emoción. Luego lo golpea una inspiración diabólica y busca la ayuda del diablo. Usando magia negra, él acude al infierno. Hay una escena muy dramática. Hay una tormenta en el lugar con un fuerte aguacero y los relámpagos iluminan a Fausto y sus encantamientos. De pronto aparece un sirviente del diablo, un demonio llamado Mefistófeles. Luego, el doctor hace su solicitud. Fausto sabía lo que quería y Mefistófeles sería su sirviente. El demonio accede a cumplir los deseos de Fausto por un periodo de 24 años, pero tiene sus propias solicitudes. El diablo quería que Fausto negara su cristianismo. Él quería su alma. Era un precio muy alto, pero el doctor acepta el trato. Para Fausto, tener poder, aunque fuera por poco tiempo, valía la pena. Él toma una aguja y perfora su antebrazo. Luego, firma el contrato con sangre. Es un contrato válido por toda la eternidad. Ansioso por mostrar sus habilidades, Fausto se va de gira, haciendo proezas que maravillan a multitudes en todo el mundo.
Él daba banquetes mágicos, traía vino y cerveza de todas partes del mundo. Todo lo que quisieran los comensales. El truco más sorprendente que hizo fue cortarle la cabeza a alguien. Fausto luego volvía a unir la cabeza con el cuerpo. El doctor siente euforia. Por fin tiene el mundo a sus pies. Pero pronto, la fiesta termina. Para Fausto, el término de los 24 años es como la peor resaca del mundo. En el fatídico día en que termina el contrato, el demonio vuelve al castillo de Vanderberg. Debió ser el momento que más temía Fausto. Él debía enfrentar a Mefistófeles y pagar el precio. El demonio no muestra piedad. El demonio arrastra a Fausto desde el cabello y lo arroja por la ventana para que muriera. Y su alma descienda hasta las garras del infierno. Con los años, la historia del trato diabólico de Fausto es transmitida por generaciones. También es inmortalizada en innumerables novelas y obras teatrales. Pero ¿qué hay de verdad en este cuento fantástico? Los historiadores dicen que un alquimista y astrólogo llamado Fausto sí existió y se creía que vivía en el castillo de Vanderberg, pero la mayoría dice que el infame pacto con el diablo es solo ficción. Al parecer esa parte de la historia fue utilizada como un retrato dramático del conflicto del siglo XVI. El periodo en el cual vivía Fausto era de nuevas ideas que amenazaban las certezas pasadas y a la iglesia. Fausto representa esas tensiones. Su fatídica muerte actúa como una advertencia de los peligros del pensamiento científico. Por todo el conocimiento que consigue, él debe tener un final terrible y ser condenado por toda la eternidad. Actualmente, el castillo de Vanderberg existe como testimonio de una época de descubrimientos, miedos y supersticiones y de un infame pacto con el diablo. Una reina pirata y un poderoso caudillo chocan en un cuento de pasión, traición y guerra. En el centro de todo se ubica esta fortaleza estratégica. Ubicado en la costa oeste de Irlanda, el puerto de Newport es conocido por sus zonas de pesca. En esta ubicación aislada se erige un edificio llamativo, el castillo de Rockfleet. El primer encuentro con el castillo de Rockfleet nunca deja de sorprender ni intrigar. Das la vuelta y ahí lo tienes. Solitario, misterioso, casi mágico. Construido en el medioevo, Rockfleet solía ser una estructura cuadrada mucho más grande. Actualmente, solo queda esta torre de 4 niveles. Las paredes de piedra del castillo miden cerca de 1 metro de espesor y son tan resistentes que resistían el oleaje del océano Atlántico. Este bastión fue creado como protección frente a todo tipo de invasores. El castillo de Rockfleet ha soportado asedios, ataques por mar y tierra y ha sobrevivido para contarlo. Pero el castillo no pudo soportar una traición desde adentro. Este lugar fue crucial en un plan de engaños y ardides femeninos. Rockfleet estaba asociado a una de las mujeres más famosas de la historia. Es una época de exploración marítima. Los hombres se adentraban en el mar para conseguir fortuna como comerciantes y aventureros. Pero hay una mujer que se atreve a navegar entre ellos, la intrépida pirata Grace O'Malley. Grace O'Malley era atrevida y conocida por su coraje y poder. Ella acechaba las aguas de la costa de Irlanda, saqueando a los barcos mercantes. Su fortuna creció rápidamente. Grace O'Malley simplemente trabajaba mejor que los hombres que la rodeaban, tenía más éxito y era aceptada. Se hizo conocida como la Reina Pirata. Con su reputación,
viene la amenaza de su captura. En el siglo XVI, la piratería era un crimen que se pagaba con la muerte. Los piratas colgaban en jaulas de hierro sobre el río Támesis, hasta que morían de hambre y sus huesos eran consumidos por aves rapaces. Para evitar tal destino, la pirata se da cuenta que necesita un refugio en tierra firme, un lugar estratégico para sus hombres y botes. Entonces tiene el lugar perfecto en mente: el castillo de Rockfleet. Desde la parte más alta del castillo puedes ver la bahía, pero este no puede ser visto por los barcos. Además, tenía un lugar para encallar muy seguro en las cercanías. Pero capturar Rockfleet no sería fácil. El castillo era propiedad de uno de los caudillos más temidos de la zona. Se trata de Sir Brooke. Él era reconocido como un hombre muy poderoso en el campo de batalla. Se le conocía como Richard el Hierro. El líder caudillo comandaba cientos de hombres. Rockfleet debió estar resguardado para asegurarse que en caso de ataque, este pudiera ser repelido fácilmente. Grace sabía que su pequeña banda de piratas no podría tomar el castillo por la fuerza. Por eso, decide usar su astucia para lograrlo. Su plan era seducir al guerrero y convencerlo de casarse con ella, luego conseguir el castillo en el divorcio. Grace O'Malley era atrevida, práctica y tenía una mente maquiavélica. Usando sus poderes seductores, Grace intenta cautivar a Richard, y él parece abierto a sus encantos. Él la deseaba, puesto que era una mujer muy atractiva. Lentamente, él sucumbe y pronto ella lo tiene en su red. Richard le propone matrimonio. Ella aceptó. Era suyo. Ella accede a casarse, pero con una condición: que hicieran un matrimonio de prueba por 1 año. Después de ese tiempo, cualquiera podría exigir el divorcio. Esto podría sonar como de películas, pero en la antigua ley gaélica de la aristocracia, esto estaba permitido. Ella escribe un contrato que estipula que aportará una gran suma de dinero a la unión, como dote. Pero si se divorciaban, ella quería algo más en el acuerdo. En vez de pedir su dote, ella tomaría el castillo. Enamorado, Richard acepta los términos. Y en el año 1566 se casan. Luego, Grace, de naturaleza práctica, se toma un tiempo y 1 año después continúa su plan. Un día, mientras su esposo no estaba, ella trepa las paredes del castillo Rockfleet, acompañada de sus hombres. Confiada, espera a que Richard vuelva. Richard llega a Rockfleet. Ella lo mira desde arriba. Contaba con todos sus hombres armados y dispuestos. Luego, la reina pirata recurre a la cláusula. Ella le dice: Richard Burke se acabó. Este matrimonio llegó a su fin. Y también le dijo que tomaría Rockfleet. Sorprendido por la traición, Richard decide obedecer el contrato. Grace ha triunfado. Ahora tiene todo lo que había querido: riquezas, influencia y una fortaleza estratégica. Pero hay un último giro en el relato de la reina pirata. En el siglo XVI, en Irlanda, y una astuta pirata llamada Grace O'Malley acaba de usar sus encantos femeninos para enamorar al caudillo local y quitarle su castillo. Ahora la mujer tiene todo lo que desea. Extrañamente, aún no está contenta. Un día, mirando el paisaje, la reina pirata se da cuenta de algo. Ella extraña a Richard. Después de su divorcio con Richard, creo que ella se arrepintió. Había encontrado el amor. Entonces, la mujer cambia de parecer y le ruega a Richard que vuelva. El hombre, aún enamorado, decide volver y ambos se reúnen. Él realmente la amaba. A fin de cuentas, todo salió bien. La pareja usó el castillo para satisfacer las necesidades de ambos y con el tiempo se convirtieron en la pareja más poderosa de Irlanda. Él era un lord poderoso y ella era poderosa por mar.
¿Qué mejor manera de enfrentar los problemas que por mar y tierra? Actualmente, el castillo Rockfleet se erige como un monumento a la astuta Grace O'Malley, cuyas aventuras le valieron el título de la Reina Pirata. Una guerra civil, la captura de un rey y su famoso escape, y todo termina en el sitio de este castillo inglés espeluznante. A casi 5 kilómetros de la costa sur de Inglaterra se ubica la encantadora isla de White. Es una isla independiente, mide cerca de 92 kilómetros, tiene acantilados y playas hermosas. En lo alto de este paisaje pintoresco se ubica un bastión de mando imponente, el castillo de Carisbrooke. Desde lejos, el castillo no se ve imponente, pero al acercarte, puedes apreciar su melancolía, su amenaza y su oscuridad. Nadie quiere visitarlo a solas. Alrededor de esta fortaleza del siglo XI hay enormes paredes de piedra, reforzadas con torres cuadradas. Es resistente. De hecho, una vez sirvió de prisión. En la entrada de Carisbrooke hay una enorme portería de piedra que protege el castillo frente a posibles amenazas. Se ve que la usaban para repeler a los invasores. Tiene cañones, ranuras para flechas y para arrojarle aceite hirviendo a los enemigos. Pero el evento más infame que ocurrió aquí fue un escape audaz. Este castillo tuvo un rol crucial en una historia de secretos y rebeldía que cambiaría la historia inglesa para siempre. Una sangrienta guerra civil está en marcha en Inglaterra, mientras dos facciones luchan por el control de la nación. Por un lado, están los que quieren un gobierno parlamentario, y por el otro, hay un rey tiránico que gobierna con impunidad autocrática, Carlos I. Él cree en el derecho divino de los monarcas y en los gobernantes que él desee. Pero en el año 1646, el rey Carlos es capturado y el parlamento toma el control de la nación. Al poco tiempo, encierran al rey al interior del castillo Carisbrooke. Lo ponen en una pequeña celda con guardias las 24 horas. El rey está completamente atrapado, pero el líder testarudo no caerá sin dar la pelea. Carlos está furioso. Él escribe cartas y mantiene negociaciones para volver al trono. Y así decide escapar de prisión, pero la suerte sin duda no le favorece. ¿Cómo podrías escapar de un cuarto que está resguardado a todas horas? Aún así, Carlos está convencido de poder escapar. Él analiza su situación y decide que su mejor opción es escapar por la ventana. Pero la apertura es demasiado pequeña como para escabullirse. Por eso, busca la manera de traspasar los barrotes. Él no puede cerrar los barrotes, porque todos escucharían. Tampoco puede doblarlos. ¿Qué más podría hacer? Luego, el rey tiene un momento de inspiración. Ya sé, dice el rey, disolveré los barrotes. Él cree que podría usar ácido nítrico. El ácido nítrico es una sustancia corrosiva que disuelve el metal. El rey creía que al aplicarlo en los barrotes, estos se disolverían eventualmente, pero antes debía encontrar la manera de contrabandear el ácido a la prisión. Era un hombre optimista y determinado. Usando su influencia real, Carlos soborna a un guardia para que le traiga el ácido a su celda. Parecía ser un plan infalible. Bajo el manto de la noche, empieza a impregnar los barrotes con la sustancia corrosiva. Él continúa esta minuciosa tarea nocturna por 2 meses, hasta que de pronto tiene éxito. El 28 de mayo, los barrotes finalmente ceden. Ha llegado el momento de la verdad. El plan de Carlos era simple. Él bajaría hasta el patio, treparía a la muralla exterior y al otro lado habría caballos esperándolo y galoparía hacia su libertad. Carlos quita los barrotes y la ventana se abre por completo. Estaba emocionado. Su plan había funcionado. Él se ubica cerca de la ventana
y se prepara para descender hasta su libertad. Si Carlos tenía éxito, tomaría el trono. De lo contrario, él moriría. Pero sucede algo terrible. Más abajo, los guardias esperan a Carlos. Horrorizado, él se da cuenta que alguien había expuesto su plan. El plan del rey había fracasado. Parecía ser que el guardia que había sobornado lo había traicionado finalmente. El guardia habló con el gobernador y este puso guardias debajo de la ventana a esperar a Carlos. Después de su intento de escape, el parlamento concluye que el rey testarudo haría lo imposible por recuperar el poder. Por eso, lo condenan por traición y lo sentencian a su muerte. El 30 de enero del año 1649 es ejecutado. Esta es una lección importante. Cuando dejas de prestarle atención al pueblo, podrías terminar muerto. El Parlamento ha ganado la batalla por el control del país y por primera vez en la historia, Inglaterra se convierte oficialmente en una república. Actualmente, el castillo de Carisbrooke sigue acechando sobre la isla de Wight y nos recuerda de un rey orgulloso, apresado en el lugar y de su escape que resultó muy mal. Una amarga disputa familiar abre el paso de una revolución culinaria y en medio de todo hay un descubrimiento accidental preparado por el dueño de esta mansión espléndida. La pintoresca ciudad de Hickory Corners, ubicada al sureste de Michigan, es hogar de una mansión encantadora que fue bautizada con el nombre del famoso magnate de los cereales. Esta es la mansión Kellogg. Ver la casa en la cima de la colina es muy impresionante. Esta enorme mansión se ubica en una propiedad de 13 hectáreas. Tiene una fachada color crema, detalles de listones de maderas verdes y ventanas con vitrales. El interior es igualmente elegante, con una escalera de madera grande, un hermoso comedor y una sala de estar con muebles antiguos. Es una casa realmente hermosa. Actualmente la residencia familiar se ve apacible y acogedora, pero las cosas no siempre fueron tranquilas en el clan Kellogg. Esta mansión cuenta la historia de una amarga rivalidad entre hermanos por una simple caja de cereales. Will K. Kellogg es un joven inteligente de 20 años que intenta sobrevivir como vendedor de escobas. Él está comprometido y necesita encontrar un trabajo mejor. Will era un hombre tímido y tranquilo, pero sentía que debía cuidar mejor de su familia. Al poco tiempo, recibe una propuesta intrigante. Su hermano le pidió que fuera a trabajar para él. Su hermano mayor era un doctor audaz llamado John Harvey Kellogg. El médico excéntrico admiraba el popular sanatorio de Battle Creek, enfocado en tratamientos médicos radicales para revitalizar el cuerpo. Él creía en una buena dieta sin café, té, alcohol ni tabaco. Todo estaba prohibido. John le pide a Will que administre la contabilidad del lugar y las operaciones diarias, pero el joven duda de aceptar el empleo. Los hermanos no se llevaban muy bien. John era dominante y muy persuasivo. Will vivía bajo la sombra de su hermano. Aún así, Will no tenía otra opción. Él acepta la oferta y empieza a trabajar, pero su hermano era un jefe despiadado. John Harvey era un hombre muy estricto. Las cosas se hacían como él quería. Will trabajaba 7 días a la semana durante 15 horas y le pagaban muy poco. Will pronto se ve obligado a realizar tareas menores, incluyendo trabajos de limpieza. Con el tiempo, las exigencias de su hermano se vuelven aún más denigrantes. Debía actuar de sirviente personal, lustrar los zapatos de John a diario, rasurarlo e incluso administrarle enemas. John Harvey creía que para ser saludable debías evacuar después de cada comida.
Will se frustra con los términos de su empleo. A pesar de todo, no se queja. Will hacía todo lo que le pedían porque necesitaba ese empleo. Luego, en el año 1894, John le asigna un nuevo rol a Will, para el que no está capacitado. Lo designa chef experimental del sanatorio. El doctor quería una opción saludable para alimentar a sus pacientes en el desayuno, y el cereal era una opción nueva y popular. La misión de Will era crear uno de trigo. Así, el joven inicia su nueva misión. Will experimentó con granos, intentando crear un cereal de trigo. Pero la masa grumosa dificultaba la tarea, y sus primeros intentos no producen resultados. Will estaba a punto de rendirse por completo. Pero de pronto, un accidente fortuito le cambia todo. Una noche, Will deja parte de la masa al descubierto. A la mañana siguiente, él descubre que el trigo se había puesto crujiente. Parte de la humedad se había evaporado y al hornearla, esta se volvió más crujiente, convirtiéndose en hojuela. La degustación demuestra que la hojuela es deliciosa. Él repite este proceso con maíz y el resultado es aún mejor. De pronto, Will tiene un momento de inspiración. El producto podría ser aceptado a nivel nacional. Si se unía a su hermano y vendía el producto en otras partes, esta podría ser la respuesta a sus problemas financieros. Will estaba feliz. Podía ver las ganancias que produciría su cereal. Pero su celebración dura poco. Cuando John ve el trabajo de Will, él se adjudica el crédito de la idea. Luego, para empeorar las cosas, se rehúsa a dejar que Will venda el cereal al público general. Will estaba muy molesto con su hermano. Furioso, harto y ansioso por tomar lo que le correspondía, Will decide cortar lazos con su hermano ególatra, de una vez por todas. Es la década de 1890. En Michigan, Will Kellogg acaba de inventar una hojuela que tiene el potencial de generar una fortuna. Pero cuando su hermano mayor John se adjudica el crédito de la idea, Will decide separarse y crear su propio negocio. Pero Will ignora la idea de John de una alimentación saludable y moderniza el cereal para que al público le parezca apetitoso. Will decidió agregarle azúcar al producto. Luego Will forma su propia compañía. En el año 1906 produce su primera caja de Kellogg Cornflakes y son un éxito instantáneo. Las vendían en todo el país. Pero cuando John se entera, se enfurece con la insolencia de Will. Entonces, los hermanos llevan la pelea a la corte. Los hermanos se demandaron por 10 años. Finalmente, se entregan los derechos exclusivos de Kellogg Cornflakes. Will los ganó. Will Kellogg acumula una cuantiosa fortuna y con ella compra esta opulenta casa en Michigan. Pero su verdadera victoria viene al superar a su hermano John. Will ya no vivía bajo la sombra de su hermano. Él era independiente y también muy rico. En los años posteriores, John resiente la fama de su hermano menor. Pero en el año 1943, John finalmente cambia de parecer. John decide que había tratado muy mal a su hermano todos esos años. Luego escribe una carta disculpándose y Will lo perdona. Actualmente, la mansión Kellogg es un testamento de la disputa de dos hermanos que pavimentó el camino para un desayuno estadounidense básico. La belleza engendra tragedia en una historia de ingenio, intriga y una traición terrible, y todo esto ocurre alrededor de este increíble palacio. Ubicado al sudeste de París, en el apacible campo francés, está el lujoso palacio Villers-Vicomte. Villers-Vicomte es una verdadera obra maestra barroca. Es un palacio salido de un cuento de hadas. Terminado en el año 1661, esta residencia legendaria se ubica sobre 486 hectáreas de jardines, canales y piletas prístinas. Está ubicado sobre un foso artificial que recorre la propiedad. Es como si flotara en el agua.
Al interior hay 50 habitaciones igualmente espectaculares. Tus sentidos son capturados por la opulencia de la decoración. Pinturas, tapetes y esculturas elegantes adornan las paredes del palacio. En el primer nivel hay un salón impresionante que brilla por su estilo y armonía. Ahí hay 16 pilares que simbolizan los meses y estaciones, pero la magnificencia de este lugar tuvo un alto costo. Esta es la historia de un hombre que apuntó a las estrellas, pero que pagó un precio muy alto. Nicolas Fouquet tiene uno de los empleos más importantes de Francia. Él es el ministro de Finanzas de la nación y lo reporta al rey Luis XIV. Nicolas Fouquet es un hombre joven de unos 40 años. Él tiene una cuantiosa fortuna personal y su ambición es servir al rey. Pero el mago de las finanzas no tiene su puesto asegurado. Esperando su oportunidad, se encuentra otro aristócrata llamado Jean-Baptiste Colbert. Colbert era un hombre muy ambicioso. Quería el puesto que tenía Fouquet. Él deseaba estar a cargo de las finanzas del rey. El astuto rival está decidido a desprestigiar a Fouquet para robarle su cargo. Pronto, Colbert tiene la oportunidad que tanto esperaba, ya que Fouquet comienza a construir el palacio en su propiedad en Villers-Vicomte. El palacio era artístico, su propia obra maestra. Fouquet invierte millones en el proyecto y contrata a miles de trabajadores. Era un proyecto enorme y sin precedentes, a pesar que Colbert sabía que Fouquet usaba su propia fortuna en la construcción del palacio. Él decide acudir al rey con otra historia. Le dice que Fouquet debe estar robándole su patrimonio. Luis se sorprende y no sabe qué creer. Pero Colbert sembró la duda en el rey y lo deja en paz, esperando la oportunidad para cosechar su recompensa. Y pronto la recibe. El 17 de agosto del año 1661, Fouquet invita al rey a visitar su opulento palacio, y este llega en compañía de Colbert. Fouquet invitó al rey al palacio para que pudiera ver las increíbles decoraciones. Pero el ministro de Finanzas no sabía que caería justo en las manos de su rival. El joven Luis se sorprende con la extravagancia del palacio. Es distintivo a cualquier cosa que haya visto. Era algo extraordinario para la época. Colbert usa la invitación para insistir en sus acusaciones previas. Colbert aprovecha la instancia para decirle: te lo dije, mira, aquí está todo el dinero. Él ha hecho uso del patrimonio. Luis está furioso. Él abandona la fiesta rápidamente, dejando a Fouquet completamente confundido. Colbert logró convencer al rey de que había que hacer algo contra este supuesto advenedizo. Es el 17 de agosto del año 1661. El rey Luis XIV acaba de salir furioso del nuevo y lujoso palacio de su ministro de Finanzas, Nicolas Fouquet. El rey está convencido que su tesorero robó los fondos de la corona para construir su fabulosa propiedad. El monarca pronto pide el arresto de Fouquet, algo que complace profundamente a su rival, Jean-Baptiste Colbert. Fouquet parecía estar acabado. Se le acusaba de malversación y otros delitos económicos, incluso de traición. En el juicio, el ministro de Finanzas monta una defensa elocuente, pero a pesar de declararse inocente, lo encuentran culpable y lo condenan a una vida tras las rejas. Con su contrincante lejos, Colbert pide su recompensa y Luis lo designa como el nuevo ministro de Finanzas. Trágicamente, Fouquet pasa el resto de su vida encerrado, hasta su muerte en el año 1680, pero deja un legado inesperado. La extravagancia de su palacio inspira al rey. Luis XIV pudo haber castigado a Fouquet,
pero él nunca olvidó la belleza de su palacio. Entonces usa al mismo equipo de arquitectos y diseñadores para construir su propio palacio, con el mismo estilo de Villers-Vicomte, pero su creación es aún más opulenta. La llama Versalles. Sabemos que más tarde Luis XIV sería conocido como el Rey Sol y Versalles sería su gran legado para el mundo. Actualmente, el magnífico palacio de Villers-Vicomte se erige como el gran legado de Nicolas Fouquet y sirve como recordatorio de su increíble caída. Al borde de la derrota, un joven patriota idea un peligroso plan. Y todo se centra en una imponente fortaleza histórica. Ubicado a los pies de las montañas de Adirondack, Nueva York, se erige la increíble ciudadela de piedra del siglo XVIII, Fuerte Ticonderoga. Tiene una apariencia dramática. La estructura consiste en un rectángulo con 4 bastiones con esquinas de forma puntiaguda, como flechas. En las enormes paredes de piedra se alinean los cañones antiguos que vigilan el paisaje. Esta fortaleza solía albergar legiones de soldados en sus barracas de piedra caliza. Tiene puertas negras, ventanas y escaleras al exterior. Al interior, el espacio se divide en 4 o 5 habitaciones por nivel. A pesar de que hoy las armas esperan en silencio, fue en este lugar donde la idea de un hombre intrépido ayudó a cambiar el curso de la nación. Este fue uno de los esfuerzos heroicos más impresionantes que se han intentado. La guerra de la revolución lleva pocos meses en marcha y el ejército continental, liderado por George Washington, intenta con desesperación desviar a los ingleses de Boston. Asegurar el puerto estratégico es vital. Mientras los británicos tuvieran acceso a Boston a través del mar, siempre existiría la amenaza que trajeran tropas adicionales. A pesar que las fuerzas estadounidenses tenían la ventaja táctica a las fuerzas de la ciudad, ellos no pueden aprovechar su ubicación. No tenían suficientes cañones. La artillería era necesaria para iniciar el asedio y bombardeo a Boston, con el fin de obligar a los británicos a abandonar el pueblo. Pero hay un cadete que cree tener la solución. Su nombre es Henry Knox. El joven de 25 años sugiere usar el armamento que acaban de alquilarle a los británicos en el fuerte Ticonderoga, en Nueva York. Es una idea atrevida. El fuerte no solo se encontraba a 483 kilómetros de distancia. Además, los cañones eran enormes. Cada uno pesaba casi 2 toneladas. Pero Knox tenía una idea fantástica para vencer este obstáculo: usar el invierno a su favor. El plan de Knox incluía usar trineos de nieve para mover los cañones de manera eficiente. Al usar bueyes con trineos para trasladar los cañones, ellos podrán llevar las armas para el terreno nevado. Knox promete lograr lo que normalmente tomaría meses en solo 3 semanas, llegando el 2 de enero a Boston. Impresionado por la confianza del joven, Washington cree que vale la pena intentarlo. El destino de la ofensiva estadounidense estaba en juego, y el patriota sale inmediatamente con rumbo a Fuerte Ticonderoga. Él y sus hombres llegan en una semana. Rápidamente reúnen los cañones y se preparan para su viaje épico de regreso a Boston. Los 59 cañones que Henry Knox selecciona pesan en total 60 toneladas, cerca de 60.000 kilos. La primera parte del plan es desmantelar los cañones. Luego viene lo más importante: fabricar los trineos. Henry Knox se dispone a construir los trineos y a reunir los bueyes para la expedición. En pocos días, el soldado tiene los cañones listos para partir, pero tienen un problema inesperado. El clima no coopera y no hay nieve. Henry Knox se ve obligado a esperar. Sabía que los británicos seguían en Boston, era una amenaza para el ejército estadounidense y que su futuro se escapaba de sus manos. El tiempo apremia y la misión parecía destinada al fracaso.
Al parecer, Knox ya no creía que la misión tendría éxito. Los días pasaban, Knox sabía que perdía tiempo preciado, pero ocurre un milagro. En el día de Navidad empieza a nevar. Eufórico, Knox inicia la expedición de vuelta. El viaje es difícil, pero hay demasiado en juego como para rendirse, y así la caravana sigue adelante. Después de un viaje agotador, Henry Knox llega finalmente a Boston. Le tomó el doble de tiempo que había planeado, pero Knox logra llevar a cabo su increíble hazaña. Al llegar, Henry Knox empieza a ubicar los cañones en lugares estratégicos, rodeando la ciudad. El intrépido aventurero le ha dado una increíble ventaja a las fuerzas estadounidenses. Ellos ahora pueden usar las colinas alrededor de Boston para disparar municiones al ejército británico. Los cañones cortan el acceso al puerto de Boston de manera efectiva, y los británicos no tienen más opción que abandonar el lugar. 17 de marzo, casi 2 semanas después de que Knox termine su misión, el general Washington y los patriotas logran el triunfo. Henry Knox es recompensado por su heroísmo y una vez terminado el conflicto, Washington lo designa secretario de guerra. Todos creían que la idea era un disparate, pero este hombre logró lo imposible. Actualmente, el fuerte Ticonderoga sirve como monumento a la independencia de Estados Unidos y señala el viaje de un hombre valiente que tuvo éxito contra todo pronóstico.